A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 15 de marzo del año 2023. Vamos a ver. El título del editorial de hoy se llama ¿Hasta dónde piensa llegar? Me refiero evidentemente al bulto. ¿Por qué razón? Mire, he dicho y lo he sostenido y argumentado que las cosas iban a ir empeorando. Lejos la realidad de contradecirme, ha probado que esa posición expresada desde hace mucho tiempo es correcta. Ahorita lo que me da risa es estos jóvenes, hay algunos que son cómicos chafas y que han incursionado en la opinión económica y política, pero de una manera muy chafa también. A raíz de la baja del precio del dólar en el mercado mexicano, esto se debe a López Obrador y a ver dónde están los que decían esto y esto y esto. Por fortuna, a mí con esa brocha no me encalan. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo aprendí hace ya muchos años del doctor Francisco Gil Díaz es que ser economista, y no lo soy, soy amateur nada más, en la pregunta de una reportera, si mal no recuerdo, le dice, señor secretario, ¿a cómo va a estar el dólar al cierre del año? O una pregunta así. Y le dice, perdone señorita, pero yo soy muy mal economista, le dice. Nunca aprendí a hacer pronósticos. Entonces, la otra, digo con todo respeto a la joven reportera, pues no entendió el sarcasmo y se ve que no tenía la menor idea de la economía. Yo creo que si hay una mercancía en el mundo volátil, es la divisa o las divisas de no pocos países. La paridad en nuestro país la fija el mercado de divisas internacional. Si usted me preguntare cuál es el porcentaje que incide o que es resultado de la incidencia de ese mercado, yo le diría 85-90%. Y el otro 10% tiene que ver con la demanda interna de dólares o la oferta interna de dólares. De tal manera que estos jóvenes, ya hay una persona ahí que parece que se viste como ser extraterrestre. No, tiene un nombre muy raro y le ofrezco una disculpa a esta persona porque no me he aprendido su nombre. Y ahora parece que se ha dedicado a dar clases de economía y defendiendo a este gobierno. Entonces, con todo respeto para él y su persona, no tiene la menor idea de cuestiones elementales de economía, pero él cumple defendiendo al bulto López Obrador. Pero estos otros cómicos y que el chapucero, no sé cómo, hay una gran cantidad ahí de estas personas que están en las nóminas gubernamentales y presumían, a ver, los que decían que esto y que el otro. Muy bien, perfecto, yo no sé quién se metió en esa polémica que a nada conduce, porque no tiene que ver con el análisis económico. ¿Ya? Resulta que hoy cuando el peso ya llegó a 10, el peso frente al dólar o el dólar frente al peso, llegó a 19 pesos por dólar y hace unos cuantos días estaba a 17.90 o 18, todos ellos están calladitos. Nada han dicho, porque lo correcto sería que si cuando estaba el dólar a 17.90 era gracias a la conducción sabia, inteligente de López Obrador, pues ahorita como que debe de ser gracias a la conducción tonta, absurda y de la incapacidad de López Obrador. Pero no es así. Ni aquella era resultado de la sapiencia y la sabiduría de López Obrador, que la economía no le entiende lo mínimo, no lo entiende, y tampoco esto de ahora se debe a él, pues. Lo que pasa es que esta gente hay algo que consideran favorable cuando en realidad no lo es.
los movimientos de una moneda frente a otra son resultado de otras cosas, pues. Además, plantear conclusiones sobre el valor o el precio, perdón, de esa divisa 3 o 4 días, pues eso es propio de villamelones, por no decir algún adjetivo mucho más feo, sonoro, eufónico, pero que heriría oídos castos. Entonces, en este sentido, pues, el que estemos ahorita con una paridad, creo que de 18.95 o 19 pesos, y si continúa la incertidumbre provocada por la quiebra de dos bancos, Silicon Valley Bank y el otro que es Signature Bank, y que también le ha generado problemas al Credit Suisse, un banco suizo, Credit Suisse. Y me dio risa porque alguien subió un tuit, dice, hoy 2 bancos mexicanos valen más que Credit Suisse. Y sacan ahí creo que a Banorte y el otro no recuerdo quién es, pero otro banco. Y decir, señores, con todo respeto a Einbursa del ingeniero Carlos Slim. La verdad es que son comparaciones que pues es ridículas, pues, o sea, en el mundo, Credit Suisse es un señor banco centenario y Banorte, pues es un banquito pedorro en el concierto internacional e Inbursa, con todo respeto para el ingeniero, pues también. Entonces, Banorte es un banquito familiar e Inbursa es otro banquito familiar también, ¿no? Entonces, no me acuerdo si es Inbursa, sí creo que sí es Inbursa o sí, Inbursa, porque el de los Hanker Interacciones. Esos son banquitos de un país, pues cuya economía representa una cosa sumamente pequeña en el concierto económico mundial. Pero bueno, nos encanta, 2 bancos mexicanos. No, hombre, por favor, señores. Ya el gobierno suizo ya le inyectó liquidez al banco Credit Suisse para que resuelva este problema momentáneo. Sin embargo, los efectos, no olvidemos que en el caso de las economías y todo lo que tiene que ver con las expectativas, contrario a lo que un economista que ganó el premio Nobel ya de economía, creo que es el Robert Lucas, ganó el premio equiparable al premio Nobel de economía, de las expectativas racionales en materia de movimiento de acciones, compra, venta, etcétera. Pues hay veces que lo que abunda no es la racionalidad, sino la irracionalidad. El miedo es lo que manda, ¿no? Y ahorita estamos viendo un episodio de esa índole. El gobierno norteamericano, la Reserva Federal, la Federal Deposit Insurance Corporation, también a apoyar a esos bancos para no generar un daño mayor. La crisis del 2008-2009 o la crisis de Lehman Brothers llevó a la Reserva Federal a estudiar seriamente lo que había pasado. Primero en la Gran Depresión, aquella cuestión con Roosevelt, y el manejo que se hizo en esta nueva situación, que la manejó de una manera muy inteligente el doctor Bernanke, al grado tal de que logró sacar adelante inyectándole liquidez a la economía. Entonces, se han aprendido lecciones en los centros de decisión financiera y el pánico no ha cundido. Entonces, pero sí ha habido efectos negativos en otras áreas de la economía mundial. Primero, la incertidumbre se refleja de múltiples formas. Una de las grandes commodities, de las mercancías con mayor peso en el mundo es el precio del petróleo, el petróleo. El West Texas Intermediate bajó hoy sensiblemente, al grado tal
que el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo, el barril de petróleo, cayó hoy la cotización a $58.11. Ayer estuvo en 61, 64. Pero el 20 de enero, a febrero, a marzo, hace 2 meses y medio, el 20 de enero estaba en $71. Y si nos vamos un poco más atrás, llegamos a niveles allá por el 15 de julio del 22 a 92, casi $93 y así. Pero ¿por qué menciono esto? Porque el que la mezcla mexicana de petróleo esté en $58, eso significa un golpe para la entrada de divisas a Pemex y a la Secretaría de Hacienda. Alguien dirá, oye Ángel, pero tendrá que erogar menos pesos para pagar el servicio de la deuda de Pemex, que es como 110,000 millones de dólares, porque le ha metido una lana y el gobierno federal. Es cierto, pero eso no compensa en modo alguno eso, ¿no? Entonces, la situación para el gobierno federal empieza cada día a ser más complicada. El pronóstico que Hacienda ajustó a 2.6, los analistas que se dedican a la perspectiva económica hablan cuando muy positivamente del 1.7, 1.8 quizá, y otros se dejan caer hasta el 0%. Pero bueno, esos son los pronósticos. Si a eso le agregamos una serie de problemas que hay en la economía, mire usted, dicen que en política no hay coincidencias. Los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura y la Oficina de Comercio acaba de aprobar un etiquetado para los productos cárnicos que se expenden en los Estados Unidos. Fundamentalmente para nosotros sería la carne roja, la carne de bovino. Los Estados Unidos han aprobado un etiquetado que cuando diga ese producto Made in USA, significa que el 100% del proceso y de la alimentación y de la engorda, etcétera, etcétera, de ese producto ha sido en Estados Unidos. En los otros casos de carne importada de México, pues se deberá decir Made in Mexico. Entonces, los ganaderos y algunas entidades del gobierno mexicano señalan que esa es una barrera no aceptable en términos de las prácticas del comercio internacional. Sin embargo, es que mientras llegan a un arreglo para ajustar ese texto o lo que sea, es evidente que en las condiciones actuales, y no olvidemos que la sociedad norteamericana es una sociedad muy nacionalista en ese sentido. Si usted va a un supermercado en Estados Unidos y se va al área de cárnicos y se pone a observar las carnes, y en el momento en que se aplique ya o que entre en vigor este etiquetado, las personas van a preferir lo que diga Made in USA o Product of USA, creo que es Product of USA, producto de los Estados Unidos de América, frente a otro producto que está ahí enseguida en el anaquel o en el refrigerador, que diga Product of Mexico, sopas perico. Entonces, eso de darse así como lo estoy planteando, significaría un golpe para los exportadores de carne en México. Hay una gran empresa de la propiedad de Jesús Vizcarra que se llama Su Carne, que adquiere becerros desde Centroamérica y engorda en unas instalaciones ahí cerca de la capital del estado de Durango, pero él exporta mucha carne a los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero repito, no hay coincidencias. El otro problema son las declaraciones del presidente en relación con esto del fentanilo. Yo no sé si alguien se atreve a asesorar
o intentar asesorar al presidente. Y afirma, sin el menor sentido del ridículo, en México no se produce fentanilo y al mismo tiempo están entrando a unas instalaciones en Tijuana, una casa donde confiscaron no sé cuántos millones de pastillas de fentanilo. Entonces dice uno, qué afán de hacer el ridículo del presidente de la República. Y luego el ataque a el señor secretario ejecutivo del INE, el doctor Edmundo Jacobo, que es una mentira lo que dijo también, y así, y así. Luego vamos a celebrar, dice este sábado, el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Otra mentira, que no tiene ni caso entrar a la discusión, porque las dos empresas están fuera de toda posibilidad de salvación. Con una persona como Bartlett, que se ha dedicado a enemistarse o a golpear fuera de la norma, fuera de los contratos a compañías privadas de generación eléctrica extranjeras, que nos ha generado un conflicto. Hay plantas que están paradas por la soberbia y por el atropello de la cuestión legal por parte de Manuel Bartlett Díaz. Entonces, decir que van a celebrar la soberanía energética de México, bueno, pues el que se dedique, como es mi caso, a revisar las estadísticas de importación de petrolíferos, particularmente de gasolina, pues encontraremos que ha aumentado tremendamente el volumen importado en las últimas semanas. Nosotros dependemos, números más, números menos, de una importación de gasolinas de las dos, quito turbocina, porque eso después se aparte, es un volumen relativamente pequeño. De las otras dos gasolinas, la verde y la roja, debemos estar importando ahorita alrededor quizá del 60, 65, 70% del volumen que se distribuye en México. Y del diésel, una cosa más o menos similar. Entonces, y además la caída de la extracción de petróleo diaria de Pemex, pues va a la baja. En esas condiciones, pues, la posición del presidente no pasa de ser un exabrupto ideológico, pero la realidad terminará más temprano que tarde de imponerse y exhibirlo en su irresponsabilidad, por decirlo menos. El caso de la refinería Dos Bocas, bueno, pues es un sueño de opio del presidente y la señora Nale aprovechándose de el discurso presidencial, pues ahí anda viendo maromas para acá, por allá, pero no hay para cuándo refine el primer barril de petróleo estas instalaciones, esta refinería. Sin embargo, pues ellos gozan haciendo ese tipo de declaraciones. Y la más reciente muestra de soberbia del presidente. Hay una institución autónoma que es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, que fue una creación de los liberales, de los neoliberales, dicen ellos. El presidente Fox, si no estoy equivocado, es el que en su sexenio se creó el INAI. Y desde, no sé, un año, 2 años, estaban sin llenar dos posiciones en el Consejo del INAI. Entonces la Suprema Corte le ordenó al presidente que nominara a esos o aprobara los nombramientos. Tal que hizo unas propuestas y en el Senado de la República, pues les hicieron, hay todo un procedimiento para seleccionar a dos mejores o a los mejores para sustituir los puestos, para llenar los puestos vacantes. Uno de ellos, de esos dos, resulta que fue el peor calificado, el peor, el más bruto. Pero como es gente de Monreal, maniobra Monreal para meterlo. Entonces, pues son los dos. Dice, está bien. Llega, se aprueban, ahí opera políticamente Monreal con la oposición, el mejor y el peor, el más inteligente y conocedor y el más bruto y el más ignorante en la materia.
y llega aquello allá con el presidente de la República para que firme y se publique en el diario oficial y los veta. ¿Por qué? Pues porque ahí uno de los dos era gente de Monreal y no obstante que ya lo invitan a desayunar o lo van a invitar a desayunar, téngale su integrante del Consejo del INAI. Eso es para ver si así aprende Monreal de qué se trata esto de las corcholatas, pero parece que no. En fin, las cosas, pues, a donde usted voltee, están complicadas. Las relaciones con los Estados Unidos continúan en una espiral descendente. El problema de los transgénicos, que ya es una cosa fársica por parte nuestra. La verdad es que no hayan cómo salir de ese berenjenal en el que solitos se metieron. Solitos. Le hicieron caso a una bola de loquitos ahí de Greenpeace y esa gente totalmente anticientífica la actitud, y quien está metido en el problema es el gobierno mexicano. En fin, si usted, como he dicho y hoy lo repito, es aficionado a los tacos al pastor o los totopos que le dan en los restaurantes, esos totopos y esas tortillas que consume usted con los tacos al pastor o de costilla o de lo que sea, es maíz amarillo. Y seguramente usted, como aficionado a los tacos, pues puede tener 15, 20 o 30 o más años comiendo tacos. Pero desde hace 20 años, el maíz que se utiliza en la producción de esas tortillas es maíz amarillo. Y usted está sano, o si está enfermo es por otras cosas, por tantos tacos que se come, por la carne, colesterol, etcétera. Entonces, y cuando va usted a un restaurante y le traen ahí una canastita con totopos o en unos frijoles refritos con 3 o 4 totopos arriba, pues son horrendos esos totopos. A mí particularmente no me gustan, ¿no? No me gustan. Entonces, pues, además el olor de la tortilla no me gusta tampoco. Sin embargo, pues no hace daño. ¿Por qué? Pues porque venimos consumiendo huevo para plato, se llama, carne de cerdo, carne de pollo, pollo de engorda, que se llama. Pues el alimento balanceado se compone fundamentalmente de un 75-78% de grano y las más de las veces ese grano es maíz amarillo. De tal manera, pues, que son ridiculeces que nos ha generado un conflicto serio y más aún lo es ese problema porque vienen elecciones en Estados Unidos. El presidente Biden está buscando quedar bien con diferentes clientelas, constituency en inglés, y los agricultores en Estados Unidos son un grupo muy, muy fuerte y con un gran peso político en el Congreso de ese país. En esas condiciones, pues, bien nos valdría echar abajo el decreto, que es una estupidez, el que aprobaron en días recientes, quedarse callados y ya, y pum, hay que muera. Oiga, que el maíz amarillo, pues ahí está llegando y punto. Y ya, y dejarnos de cosas, ¿no? Pero en fin, así es nuestro país. Somos un país de chiste y en nuestro gobierno es todavía un peor chiste. No hay capacidad para entender lo que está pasando en el mundo. El nivel de incertidumbre y complejidad que hay hoy en el espacio geopolítico, pues no recuerdo yo una etapa desde quizá la guerra en Vietnam, posiblemente, ¿verdad? Pero luego ahora tenemos con esta cosa de defender la soberanía porque las tropas van a venir y ahí va el niño héroe, el Juan Escutia, versión Conasupo, versión Rotoplas de Ebrard, por sobre mi cadáver pasarán, etcétera. Pura faramaya eso. Es payasada eso para consumo de las clientelas locales. En Estados Unidos se ríen de esa tontería, pero bueno,
Yo creo que ya ni se ríen porque ya son tantas las babosadas que hace nuestro gobierno que ya no lo toman en cuenta. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que le puedo yo recomendar frente a esta realidad que estamos enfrentando y que va a empeorar? Si bien es cierto que estos grupúsculos frente a los cuales convoca más un atropellado en Insurgentes y Reforma que muchos de esos grupitos, ¿ya? Con este destape de Gustavo de Hoyos, pues se han quedado sin uno de los dos pilares fundamentales que les daban aire y les aportaban algunos recursos. Hoy, pues yo no sé si van a seguir con su ilusión. No, nosotros no estamos buscando un puesto, nosotros queremos que los partidos nominen a un ciudadano. Ténganle. ¿Por qué? Pues porque los partidos son los autorizados, los constitucionalmente autorizados para proponer candidatos y van a proponer a sus militantes. De repente sale un ciudadano que esas son paparruchadas, por no decir algo más feo, ¿no? Sin embargo, no obstante que ahí hay políticos con mucha experiencia, pues yo no sé de qué les ha servido. Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, eh, no sé, Beatriz Pajés, o no sé, y andan ahí con el rollo de los ciudadanos y para acá y para allá. No. En tanto no se decidan a militar y trabajar en un partido para estar promoviendo la preparación de los ciudadanos para decirles, este gobierno así, así asado, y aquí están las cosas, hacer la talacha de la política de tierra, no van a tener éxito. Y la verdad es que, pues ahí hay mucha gente que ha vivido así desde hace 30, 40 años tranquilamente, moviéndose con una organización, un membrete, y ya consiguió una diputación local, una diputación federal, y una buena parte de los que andan ahí, pues quieren un huesito, aunque sea un metatarso ya de perdida, ¿verdad? Entonces, no más que los tiempos han cambiado, no lo entienden, pues, ¿no? Y lamento yo la actitud, por ejemplo, de la señora Claudia Ruiz Massieu. Yo no sé si le haya comido el seso Miguel Osorio Chong, que la trae ahí cilindriándola, pero yo no sé en cabeza de quién cabe que la señora Claudia Ruiz Massieu tiene posibilidades, dejen de la presidencia, de ser candidata por la Alianza Va por México. Sin embargo, como dice un buen amigo que algo le entiende a la política mexicana, en política Ángel me decía, el aire no molesta y no cuesta. Y ahí andan todos llenos de aire, inflados, pero no, no, no. La cosa va a ir por otro lado. Entonces, yo creo que hay que esperar a lo que sucede el 1 de junio en el Estado de México y Coahuila, de ganar, como espero que suceda, la Alianza Va por México en los dos estados y el Congreso en Coahuila. A partir de ahí, el panorama será diferente. Y me da risa porque creo que hoy en el Financiero, es que la verdad es que dan risa estos planteamientos de analistas. Déjenme ver si lo encuentro aquí, porque es de dar risa esto. En el periódico El Financiero escribe gente seria como Macario, Raimundo Riva Palacio, pero hay gente que escribe pues muy raro, ¿no? Hay un señor de apellido Cano, creo que es su apellido, que escribió hoy que el PRI está a punto de perder su registro. Ya tiré la otra parte del periódico. Que el PRI está a punto de perder su registro. Y dice uno, ¿tendrá idea de lo que está diciendo este señor? No. O, como dice la gente, lo que no suena lógico suena metálico.
En fin, el PRI junto con el PAN tuvieron más o menos el 21%, el mismo porcentaje de votación, el 18%. Por ahí anduvieron los dos. El PAN un poco más o el PRI un poco menos, 18%. Para que un partido pierda el registro, debe de obtener, si no estoy equivocado, menos del 3% de los votos válidos que se expresen en la elección del 24, federal, por supuesto. Entonces, dice uno, ¿qué elementos tendrá esta persona para soportar sus aseveraciones? No más que le cae mal Alito. Su único argumento en su artículo, en su colaboración, es que Alito es un esto, es Alito lo otro, lo otro, etcétera. Y dice uno, con eso ya es suficiente para perder el registro. En fin, así está el ambiente en este país. El presidente enloquecido más de la cuenta, perdido totalmente en ese mundo de fantasía que se ha construido. Y no va a cambiar. Va a seguir en las mismas el presidente, va a seguir tomando decisiones, ahí sí lo digo con todas sus letras, estúpidas, que van a agravar aún más lo ya de por sí grave. Ahí los lacayos, los serviles, como este señor Mier en diputados, y fíjese cómo estará el pleito familiar, porque en el Senado el presidente de la mesa directiva es el senador Armenta, pero ya se quitó el segundo apellido, Armenta Mier, para que no lo liguen con su primo, porque los dos quieren ser candidatos de Morena a la gubernatura en el estado de Puebla. Entonces el otro, en vez de buscar ser mejor candidato, mejor se quitó el apellido Mier. Y acá Mier, ahí en la Cámara de Diputados, pues, ¿qué le puedo decir de un hombre, aparte de impresentable, con unas limitaciones intelectuales de antología? Pero en fin, así es esto, pues. Les recomiendo, acabo de leer un libro que me lo eché casi de un tirón, que es una biografía novelada, no recuerdo dónde dejé mi Kindle, que es la vida de la esposa, la poetisa Rosa Murillo, esposa de Daniel Ortega. Y qué bárbaro. Ya había seguido yo el desempeño de esta señora desde hace algunos años. Tengo amigos que con frecuencia viajaban a Nicaragua y más o menos me daban ahí sus impresiones. He leído buena parte de la obra de Sergio Ramírez, particularmente la última novela que le valió la expulsión, etcétera. Tongolele no sabía bailar. Entonces, dice uno, ¿a qué grado puede llegar la locura en un gobernante? Y esto lo saco a colación porque yo no sé si mañana o pasado, una vez que el presidente ya no esté en funciones, el bulto López Obrador, pues alguien escriba una biografía de su señora esposa, como es hoy el caso de la poetisa Rosa Murillo, esposa de Daniel Ortega. No lo sé, pero sería interesante, porque además esta novela está escrita siendo presidente Daniel Ortega y vicepresidente su esposa, la poetisa Rosa Murillo. En el caso del presidente, su esposa sería historiadora, escritora, investigadora y creo que todo lo que termine en hora, ¿verdad? Pero sería interesante, ¿no cree usted, tener un libro bien escrito, documentado, de, de la historia de esa relación entre dos personajes disímbolos? Pero bueno, a veces uno pide y las cosas pues no se cumplen. Por lo pronto, aquí dejamos, a ver, unos 2, 3 piloncitos nada más para no perder la costumbre. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.